Comenzaremos con la introducción a las vibraciones mecánicas, hablando un poco acerca de las características de estas y algunos tipos. Mencionando, primero que nada, que una vibración mecánica es el movimiento de una partícula o un cuerpo que oscila alrededor de una posición de equilibrio. Por ejemplo, tendríamos un motor desbalanceado, el motor de un vehículo o el movimiento de un puente cuando recibe una fuerte corriente de aire. La mayoría de las vibraciones en máquinas y estructuras son indeseables debido al aumento de esfuerzo y a las pérdidas de energía que las acompañan. Y las vibraciones mecánicas pueden considerarse como indeseables muchas veces debido a que éstas podrían causar daños irreversibles a máquinas o estructuras. Una vibración mecánica se produce por lo general cuando un sistema se desplaza de una posición de equilibrio estable. Cuando el movimiento se mantiene únicamente por medio de fuerzas restauradoras, se dice que la fricción es una vibración libre. En este caso, fuerzas restauradoras se refiere a fuerzas que mantienen a un sistema en equilibrio, y si ésta pierde el equilibrio, las fuerzas restauradoras devolverán al sistema físico al equilibrio. Cuando se aplica una fuerza periódica al sistema, el movimiento resultante se describe como una vibración forzada. Y por último tenemos que, cuando es posible ignorar los efectos de fricción, se afirma que las vibraciones no son amortiguadas. Bueno, estos tres tipos de vibración se verán en videos posteriores. Primero que nada hablaremos sobre la vibración sin amortiguamiento. Y comenzaremos con el movimiento armónico simple. En este caso, consideraremos un cuerpo de masa m unido a un resorte de constante k. Como puede observarse en la siguiente imagen, en la cual, utilizando un poco la imaginación, imaginaremos un tiempo t sub 0, por ejemplo, en el cual aún no tenemos la masa en el resorte y este está en equilibrio sin masa, y un tiempo t sub 1, por ejemplo, en el cual colocamos una masa de prueba y el resorte se deformó una distancia, la cual llamaremos elongación estática. Cabe mencionar que en este caso el cuerpo se considera como una partícula debido a que únicamente consideraremos el movimiento del centro de masas. Entonces, cuando la partícula esté en equilibrio estático, las fuerzas que actúan sobre ellas son su peso, W, y la fuerza T, la cual es la fuerza del resorte, de magnitud T igual a K por la elongación estática, donde K es la constante del resorte, donde, como se mencionó, delta, en este caso delta ST, es la elongación del resorte, y por lo tanto se tiene que el peso es igual a la constante del resorte por la elongación estática. Y bueno, eso se muestra en este diagrama de cuerpo libre, en el cual tenemos el peso de nuestro cuerpo de masa m y la fuerza ejercida por el resorte. Ahora supóngase que la partícula se desplaza a una distancia x sub n desde la posición de equilibrio, desde esa posición, y se suelta sin velocidad inicial. Bueno, esto se muestra en esta nueva imagen, en la cual teníamos una posición de equilibrio con una masa y desplazamos una distancia x sub m. Entonces, si la distancia x sub m se ha elegido más pequeña que nuestra deformación estática, la partícula se moverá hacia un lado y otro de su posición de equilibrio, es decir, habremos generado una vibración de amplitud x sub m. Y para analizar la vibración se considerará la partícula en posición p, es decir, esta partícula la consideraremos en una posición p, en algún tiempo arbitrario t, donde la fuerza T mayúscula es igual a la constante del resorte por la elongación estática más una distancia x, y dado que el peso es igual a la constante del resorte por la elongación estática, se encuentra que, si definimos positivo todo lo que va en este sentido, la sumatoria de las fuerzas será igual al peso menos la fuerza T, que es la constante del resorte por la elongación estática más una distancia x, y esto será igual al negativo de la constante del resorte por la distancia x. Esto porque si reemplazamos al peso como k por la elongación, obtendríamos que la constante del resorte por la elongación menos la constante del resorte por la elongación resulta 0 y prevalecería únicamente el negativo de la constante del resorte por la distancia x. Bueno, esta ecuación es más conocida como la ley de Hooke. Y a la vez, por la segunda ley de Newton, tenemos que
la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por el vector aceleración. Visto de otra manera, la aceleración la podemos ver como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y por lo tanto, tenemos que la masa por la aceleración, es decir, la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más la constante del resorte por una distancia x es igual a 0. Bueno, ¿qué hicimos aquí? Simplemente en un diagrama de cuerpo libre vimos que la sumatoria de las fuerzas es igual al negativo de la constante del resorte por x, y esto es igual a la masa por aceleración, es decir, esto es igual a m por x2 punto de t. Y bueno, al pasar todo de un mismo lado de la igualdad, este negativo se vuelve positivo y obtenemos que m por x2 punto de t más k por x es igual con 0. Y esta la denominamos ecuación 2. Y bueno, en esta imagen podemos notar la posición P que fijamos de la partícula, además que podemos ver que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por el vector aceleración. Y cabe recalcar que el movimiento definido por la ecuación 2 recibe el nombre de movimiento armónico simple. Y este se caracteriza porque la aceleración es proporcional al desplazamiento y de dirección opuesta. En el siguiente video analizaremos matemáticamente otras propiedades de las vibraciones mecánicas como lo son el periodo, la frecuencia, el desplazamiento y entre otras. Pero por ahora eso ha sido todo.